Regresamos, amigos, a Argumentos. Seguimos conversando con el analista financiero José Ignacio Guarino. Hablamos de qué hacer en este mundo de hoy. Nos enseñaron a ti y a mí, nuestros padres, desde muy pequeños, estudien, saque su carrera, sea profesional, bueno, y todos licenciatura, maestría, para luego tener nuestra jubilación en nuestra empresa a la que le dedicamos nuestra vida. Sí. Eso era lo que nosotros pensamos cuando éramos pequeños y para ello nos formamos en nuestra juventud, etcétera. Pero el mundo cambió ya. Total. Pensar que voy a vivir más adelante de mi jubilación es un gran error. Es Y una eso lo estamos quimera. viendo con nuestros abuelitos que lamentablemente están en una situación, bueno, terrible. ¿Qué podemos hacer en este escenario? ¿Qué deberíamos estar haciendo los jóvenes y también tus recomendaciones para esos abuelitos? Porque ellos sí no pueden en estos momentos empezar a invertir, o sea, ya están en otra edad que necesitan Sí. es de cuidados. Mira, eso que dices es clave y la frase quizás ya está trillada porque en el 2020 como que comenzó a ser una consigna, aprender a desaprender, pero es válido y es clave. Nosotros en Venezuela tenemos que aprender a desaprender y derrumbar esos falsos paradigmas. Somos un país rico, nos corresponde tanto la renta petrolera, eso es un discurso. Pero en la realidad cada familia, ¿qué está haciendo? Cuando tienes uno o dos, digamos que integrantes de tu familia de la juventud prolongada, y se sienten mal, comienzan los nervios, comienzan las preocupaciones más allá de las preocupaciones diarias que tiene cualquier ciudadano y un ciudadano venezolano. ¿Cómo hacer con ellos? Bueno, definitivamente dirán, ya va, pero hermano, si no tengo para ahorrar, ¿cómo voy a hacer para invertir? Bueno, hay que comenzar a hacer reequilibrios en esos presupuestos y sacrificios. Tenemos que empezar a saber comprar. Y seguramente en las comunidades populares dirán, nosotros lo hacemos. ¿Cómo vas a comprar aguacate cuando no es época de aguacate y te cuesta $9 el kilo de aguacate? No lo compres. ¿O qué pasa con la patilla? ¿O qué pasa con...? Parecerá esto muy doméstico, pero la economía de una casa comienza por la cocina. Igualmente, en Venezuela hay un temazo. ¿Quién está asegurado en Venezuela? ¿Cómo asegurarte en Venezuela? Y cuando ves cómo están los centros asistenciales públicos, pues tiemblas también. Claro. Entonces, mira, Rosa, yo creo que aquí todavía nos falta mucho por trabajar, pero para trabajar tenemos primero que educar y para educar tenemos que sensibilizar. No, es que eso no me toca, no, es que eso no lo puedo hacer. Hace 17 años tú le decías en Venezuela aquí, y lo viví cuando estaba en una casa de bolsa muy grande, que salieron los bonos de PDVSA, mire, compre dólares. No, hijo, ¿para qué? Si yo lo que gano es en bolívares y gasto es en bolívares. Nadie pensaba que esto podía suceder, pero otras personas que no eran ricos, sino que tenían un poco de mayor información, compraron sus divisas. Hoy están en la juventud prolongada o están en la tercera edad, en ese rango de categorización, y tienen un poquito de mejor calidad de vida que el resto. El poder de la información y de la educación financiera que puede ser básica. ¿Cómo la obtenemos? Rosa, hablamos de que estamos en la cuarta revolución industrial en este momento, que es la revolución del conocimiento y del talento humano, que no es que en todas partes del mundo no es que sobre el talento humano. Entonces, ¿por qué? Porque no nos hemos preparado. Tú dijiste hace un rato, nivel de maestrías, ya en Venezuela y en todas partes del mundo hasta niveles de doctorado son muy comunes y ya ni con eso tienes los niveles de ingresos propios de tus estudios. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ir informando, como te lo dije hace unos minutos, y sensibilizando. Oye, mira, si yo me compro una acción, ¿qué va a pasar con esto? Pero ¿qué es una acción? ¿Qué es un papel comercial? ¿Qué es una obligación? ¿Cómo la compro? La ¿Cómo mayoría lo no compro? sabe. De hecho, entiendo y he escuchado que la Bolsa de Valores de Caracas valga la cuña, pero es que además soy accionista y vengo de allí, pues está desarrollando temas tecnológicos para que la gente, a través también de una modificación del decreto con rango, valor y fuerza de ley, pueda comprar a través de su teléfono, que es lo más democrático que existe. Entonces, tenemos que ir a eso porque tampoco hay fuentes mágicas para los ingresos. Y los emprendimientos le van generalmente muy bien, pero llega un momento que también se trancan buscando financiamiento. Entonces tenemos que ir viendo. El tema del crédito en nuestro país. Que no es culpa de los bancos, por favor, no hay que satanizar a los bancos, no es que los esté defendiendo, porque los bancos son muy importantes en cualquier economía, pero con una situación hiperinflacionaria, ¿quién iba a prestar? Ahora me han dicho muchas personas, sí, están dando financiamientos para vehículos, pero ¿quién te gana $400 para poder pagar una cuota al mes? Bueno, si hay un producto financiero es porque hay personas que lo demanden. Bueno, y así lo hemos visto cuando conversábamos sobre el tema de los centros comerciales y las tiendas que han disparado récords de venta en nuestro país. O lo vemos los fines de semana cuando pasamos por las Mercedes y vemos los restaurantes de lujo súper full, llenos. Entonces tú dices, bueno, hay gente que le está yendo muy bien, hay gente que está ganando bien. Es una parte. Sin ser enchufado. Exacto. Porque la gente empieza con los calificativos. Es más cómodo decir, bueno, si están bien es porque están haciendo algo mal. Y ojalá nos fuera todos también o nos preguntáramos qué están haciendo ellos que no estamos haciendo nosotros. Claro. Esos procesos de reflexión e introspección son importantes. Los adjetivos calificativos en Venezuela yo creo que ya deberíamos dejarlo.
El que se enchufó, qué bueno. Ojalá nos hagan un enchufe del tamaño de este estudio con las pantallas para que todos entráramos, como sociedad. No en otro... No en malos términos. Exactamente, sino como sociedad, que entendiéramos las mejores prácticas como sociedad y como ciudadanos que debemos tener para acceder a eso. Y el Ejecutivo Nacional creo que debe terminar de entender, porque yo creo que ya lo tiene bastante claro, pero llevar a la acción de que el Estado no está para ser un Estado empresario. Los empresarios son los privados y los privados son los que tienen que generar riqueza. El Estado no puede generar la riqueza y además gerenciarla, porque es demasiado. Los estados están para satisfacer o gerenciar las necesidades básicas de sus ciudadanos: seguridad, alimentación, educación y salud. Bueno, Lo lamentablemente vimos este año 2024 y el 2023 el tema de la corrupción denunciado por el importante, propio gobierno nacional, unos montos nada nada despreciable, despreciables. Y Una locura el presupuesto de una nación. equivalentes al Producto Interno Bruto Y en de medio nuestro de una país. crisis. Y en medio de un bloqueo. No debemos olvidar el bloqueo, pero el bloqueo no es la causa per se de todo lo malo que nos está pasando. Es falta de gerencia, o fue falta de gerencia, falta de visión. Pero es que la corrupción se produce, Rosa, cuando hay tantos y tantos y tantos controles. Eso lo hemos dicho por años, genera profundas distorsiones. Y hay que entender de una vez por todas que el Ejecutivo Nacional tiene que ser la suma de las mejores capacidades, actitudes con C, que son las que nos formamos cuando estudiamos, y las aptitudes con P, que son las que traemos innatas. Eso tiene que ser un gobierno. La suma de las mejores actitudes y aptitudes de cara al país. Obviamente que todos tenemos intereses y necesidades económicas y financieras, pero no las podemos satisfacer a través de las arcas nacionales. Por eso hay que generar riqueza, y eso no es malo. Y la gente tiene que entender, y tenemos que volver a formarnos, que sí, estudiar es importante para poder, bien sea gerenciar Globovisión o tener otro canal de televisión o generar otras fuentes de empleo. Bien. Eso es importante. Tenemos que ir a una pausa. José Ignacio Guarino, analista financiero, nos seguirá acompañando. No se aparten.